Estamos ante una emergencia planetaria de dimensiones catastróficas. Soy Paco Ayala, ojalatero social por convicción. Una vez me tocó trabajar en Tepito, me referían a un señor mecánico, ojalatero. Ahí estaba justamente dándole a un coche. Me dice, pues yo soy un ojalatero social. Yo me dedico a tratar de trabajar por mi comunidad, solucionando los problemas de mi cuadra, tratando de que los jóvenes no se vayan al vicio, de ver cómo puedo mejorar mi entorno y la vida de mi gente, ¿no? Y pues me encantó. Yo dije, pues yo también quiero ser un ojalatero social, ¿no? Siempre fui como la oveja disruptiva de mi familia, de mis amigos. Los temas sociales, culturales, ambientales siempre fueron así como que lo que me motivaba. He sido una persona que ha procurado que todo mi hacer esté enfocado a trabajar en favor de la tierra. La verdad es que nosotros tuvimos la suerte de ser niños y adolescentes que crecimos en la calle, que jugamos en nuestros parques, en nuestros espacios públicos. Ya después las generaciones que siguieron a la mía pues son hijas de los centros comerciales, tristemente. Si no empezamos a cambiar el chip e involucrarnos en trabajar a favor del planeta, de bajar nuestras tasas de consumo, pues no va a haber mundo posible en 15, 20, 30 años, ¿no? El Huerto Roma Verde nace ante el peligro de perder este espacio. Después del sismo del 85 hubo 2 edificios que aquí se cayeron. El espacio quedó abandonado 27 años y me encuentro con la problemática social de esta zona. Hablo con varios amigos y vecinos y les digo, si no lo tomamos nosotros, esto se va a perder y perder este pequeño pulmoncito pues sería una tontería. Y empezamos a trabajar, empezamos a limpiar, empezamos a diseñar. Empecé a decir que a mí me gustaría que el corazón del espacio fuera un huerto. Muchos amigos, amigas, vecinos empezaron a codiseñar y a colaborar en este sueño. Es un espacio bastante sui generis, que hoy se ha convertido en un laboratorio biosocial de innovación. Somos una ocupa comunitaria. Parte de esta disrupción tiene que ver con cuestionarnos la tenencia de la tierra. Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja. Nosotros decimos y sostenemos que los espacios públicos y privados son de quienes los ocupan para fines comunitarios. Una de las grandes acciones rebeldes que podemos hacer es volvernos autosustentables, cultivar nuestros propios alimentos, empezar a abordar esos temas de la autogestión y de la autosuficiencia y enseñarle a la gente que tenemos que irnos desprendiendo de esta visión centralista en donde otros, ya sea públicos o privados, nos resuelven nuestra existencia. Nosotros podemos ser capaces de hacerlo. El huerto funciona bajo el paraguas del paradigma sistémico. Al trabajar en la permacultura y trabajar con la tradición de los pueblos originarios, que al igual que la flor de la permacultura tiene 7 pétalos. El primer gajo es el gajo de la organización social, donde nos sentamos a pensar y a dialogar mecanismos de diseño participativo para solucionar conflictos. Recibimos a muchísimas organizaciones sociales que están hablando sobre qué va a surgir, cuál va a ser la organización social, política, económica, que va en un momento dado a emerger. El segundo gajo habla sobre la integración socioambiental de las personas con el vínculo perdido con la naturaleza, ¿no? Con las plantas, con los animales, agroecología, composta, suelos, en fin, todo lo que tiene que ver con derechos de la madre tierra, los derechos de los animales y obviamente la importancia de la soberanía alimentaria, cómo podemos empezar a producir nosotros nuestros propios alimentos. El tercer gajo es el gajo de la salud esencial, que es cómo podemos ser preventivos en nuestro sistema de salud, empleando técnicas ancestrales de medicina, herbolaria. Luego tenemos el gajo de habitabilidad sostenible, que es cómo podemos diseñar nuestros entornos urbanos, rurales, cómo hacer que nuestra habitabilidad se empleen materiales naturales o reciclados. Por eso lo que ven en el huerto, el 90% está hecho con materiales naturales o reciclados. Después tenemos el gajo de tecnologías adecuadas, que es ahí donde todas las ecotecnias, formas de captar energía alternativa, recuperación de agua pluvial, bicimáquinas, apps inteligentes, todas las tecnologías que en un momento dado funcionan para poder trabajar en favor de la naturaleza, ¿no? Bajando huella de carbono y huella hídrica. Después tenemos el gajo de economía social o biosocial que le llamamos, que es cómo podemos fomentar comercio local, monedas alternativas, trueque, intercambio, cooperativas. Si queremos tener un mundo posible, tenemos que disminuir nuestras tasas de consumo, no hay de otra. Y por último, el séptimo gajo es el gajo de cultura resiliente. Es todas las expresiones culturales, artísticas, deportivas pues, que juegan en un momento dado en esta lógica en donde todos los gajos son transversales y cuando se unen lo que hacen es generar el bien común, ¿no? En el centro del jicuri está el bien común.
satisfacción con la que me quedo es que al día siguiente voy a regresar aquí. Lo hago con ganas de encontrarme los pequeños avances. Somos un proyecto autogestivo, no recibimos recursos. Todo lo que gestionamos lo gestionamos a través de alianzas, a través de apoyos de amigos, o una que otra empresa que llega y le gusta y dice, de los eventos, de los talleres que aquí hacemos. Una de las grandes metas que tenemos es desconectarnos 100% de la red eléctrica, de la red de agua potable. Ya no estamos conectados a la red del drenaje, lo procesamos in situ, generamos biogás, ya tenemos todo el estudio para poder captar agua, ya sabemos cómo, dónde, incluso por la cantidad de agua que el espacio puede recuperar, podemos dar agua a la comunidad. Entonces andamos trabajando para hacer una célula autopoyésica. Yo creo que hoy por hoy ya no es esta visión vertical, lineal, centralizada. Nosotros hablamos aquí en el huerto mucho de la importancia de la transversalidad. Y la transversalidad lo que genera son redes, como una telaraña que va tejiéndose, núcleos, células que empiezan a dialogar con otros proyectos similares en todo el mundo. Si la física y la química fueron las dos grandes ciencias que catapultaron la revolución industrial, la edad moderna y la edad contemporánea para crear el paradigma cartesiano, la biología es la ciencia del paradigma sistémico. Es la que nos va a permitir idear y moldear formas sociales, políticas, económicas distintas. Hoy sabemos que las células intercambian información, comunicación y energía con células que vibran como ella y es autopoyésica. ¿Qué quiere decir? Que no requiere de ninguna energía exterior para vivir. Estos espacios, estos centros culturales, ambientales, sociales, que estamos en esta misma visión sistémica, pues se convierten en estas células que pueden dialogar con otras células que hagan capaces de disipar hacia una estructura superior, ¿no? En este modelo social de que sí podemos bajar nuestra huella de carbono, nuestra huella de hídrica, ¿no? Estamos empezando a vibrar, estamos empezando a sincronizarnos. En la medida en que este intercambio empiece a vibrar más, vamos a ser los motores para disipar hacia un estadio superior de organización social. Claro, proyectos como este, claro que pueden cambiar el mundo. Sí, sí lo creo. Tenemos que ver cómo resolver para poder generar otra manera de relacionarnos con el planeta. Y creo que el huerto es un gran laboratorio en torno a esto. La esperanza que a mí me da es darme cuenta que hoy muchísimos jóvenes, considerados millennials o centennials, criticados y menospreciados por el establishment, de que no participan. Lo que pasa es que no participan porque claro que no se van a conectar con un discurso anacrónico, con un discurso que ya no vincula en lo que su corazón dice. Entonces estamos ya dejando la visión analítica, deductiva, racional, por el sentir pensar, por abrirnos espacios intuitivos. Y esa es la gran aventura de esta época, ¿no? Y ese es donde yo quiero estar. Creo que este movimiento va a ir cobrando cada vez más y más fuerza, despertando conciencia, voluntades, haciendo que la gente salga a la calle a reclamar un futuro, sobre todo los jóvenes. Yo me veo ahí, me veo en esta lucha por tratar de frenar el cambio climático, la crisis climática, por tratar de preservar la biodiversidad. Yo creo que toda la vida vale la pena y obviamente la humanidad vale la pena. La humanidad es una gran aventura de la conciencia, tiene lo más horrible que podamos ver y lo más sutil y bello. Yo creo que estamos en este punto de pasar de esta visión personal a esta visión transpersonal, de conectarnos con nuestro sentir pensar y con nuestros estados más sensibles e intuitivos. Yo creo que estamos aquí para poder transitar nuestra energía hacia un estado superior de energía. Sí creo en la fuerza de la trascendencia. Sí creo que el ser humano es capaz de ir hacia la luz. ¿Esta era es feminista o no será? ¿Esta era es mestiza o no será? ¿Esta era o no transita hacia una visión sistémica o no será? Y sí, yo creo que la sociedad civil es el motor del cambio, ¿no? Y entonces lo que tenemos que crear es estos panales de sociedad civil que empiece a funcionar de otra manera. Y ahí viene también la crisis de los estados-nación, las crisis de las fronteras. La gente va a empezar a romper estas barreras geopolíticas trazadas por una visión cartesiana de cómo se dividió el mundo, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ser más orgánicos y a compartir más puntos de vista con personas que comparten intereses comunes, ¿no? El gran mensaje es, como bien lo dice Víctor Toledo, la última batalla es por la vida. Yo creo que ahorita tenemos que dar esta batalla por la vida con todo. No es posible generar este desastre y no poder resolverlo, ¿no? Yo creo que la gran aventura es esa, ¿no? Podernos hacer lo suficientemente resilientes para volvernos a conectar con la Pachamama. Únete a Freelenial y transformemos al mundo en comunidad.